Estimados jóvenes, un gusto poder saludarles el día de hoy. Para efectos de esta semana vamos a tener una pequeña videoclase en la que vamos a explicar uno de los elementos que considero bastante interesantes en cuanto al desarrollo de la sociología. Es bien interesante cuando las personas, digamos, que entran a la facultad o se disponen a estudiar ciencias sociales. En mi caso, muchas veces se me da un título que no tengo, ¿verdad? Que es el título de sociólogo. En realidad yo soy un profesor de ciencias sociales, ¿verdad? El sociólogo es una disciplina eh, totalmente independiente y aparte, ¿verdad? Pero incluso cuando inicié dentro del profesorado en ciencias sociales, recuerdo que estaba esta disyuntiva, ¿verdad? Eh, que se parece mucho a las confusiones que genera la propia sociología, ¿verdad? Porque de cierta manera, etimológicamente, socio y logía se puede entender como el estudio de la sociedad, pero esta definición conceptual no es adecuada completamente. ¿Por qué? Porque el estudio de la totalidad de la sociedad no corresponde a la sociología, sino que corresponde a las ciencias sociales en su conjunto. Entonces, podemos decir que la sociología no es el estudio de la sociedad, aunque sí el objeto de estudio es la sociedad. Entonces, eh, vamos a partir un poquito de lo que no es. Entonces, la sociología en este sentido no es el estudio de la sociedad, aunque su objeto de estudio sí lo es decir, estudia una parte. Eh, y lo otro, ¿verdad? Muchas veces se cree o se piensa y se confunde también la sociología con incluso con sistemas políticos. Por ejemplo, un sociólogo no necesariamente socialista. Un sociólogo puede tener diferentes vistas políticas e inclusive tener diferentes motivaciones en cuanto a la forma en la que se estudian el motivo de sus estudios, digamos. Recordemos que la ciencia lo que hace es proporcionar herramientas conceptuales que nos permiten de una u otra manera ir generando conocimiento que puede ser utilizado para diferentes fines, ¿verdad? Entonces, el que alguien sea sociólogo no necesariamente lo convierte en socialista, que hay veces que me da eh, un poco de risa, ¿verdad? Pero sí se llega a confundir la sociología con socialismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque sí hay estudios de sociólogos socialistas, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que pueden ser de utilidad para este sistema político. Un sociólogo, por ende, no necesariamente es alguien que va a cambiar el mundo o que quiere dedicarse, digamos, a la bondad, sino que también hay sociólogos en las industrias, hay sociólogos en el gobierno. El campo laboral del sociólogo consiste en esta búsqueda y este estudio de la sociedad, pero desde una perspectiva bastante particular que lo vamos a ver un poquito más a fondo. Eh, entonces, volvemos. Si el objeto de estudio de la sociología es la sociedad, no podemos decir que es quien se encarga de estudiar la sociedad. ¿Por qué? Porque hay otras disciplinas científicas que tienen este mismo objeto de estudio, es decir, que tienen como objeto de estudio la sociedad. Pero tienen diferentes formas de ver este objeto de estudio. Eh, entonces podemos decir de cierta manera de que no es tanto lo que estudiamos, sino cómo lo estudiamos y qué parte es lo que estudiamos eh, de ese cuerpo social, digamos. Poniéndolo en términos biológicos o en términos de ciencias médicas, un especialista en medicina
Uno es especialista en la piel, es un dermatólogo, un especialista en dientes, pues es odontólogo, el de los ojos es un oftalmólogo, el de la nariz y oídos es un otorrinolaringólogo. Entonces, en el caso del estudio de la sociedad, varias disciplinas se encargan de estudiar diferentes aspectos de la misma sociedad. Entonces, la perspectiva bajo la cual se estudia la sociedad es lo que va a diferenciar una disciplina de la otra. Entonces, las ciencias sociales son auxiliares una de las otras, es decir, que se apoyan entre las otras. Y tiene como objeto de estudio la sociedad, pero lo que diferencia una disciplina de la otra es la perspectiva bajo la cual se estudia y bajo la cual se puede visualizar, digamos, la forma en la que nosotros nos aproximamos a la sociedad. Por tanto, por ejemplo, un antropólogo va a ver el tema de la cultura, es decir, esos elementos ligados mucho a la cultura. Vamos a ver a los antropólogos con grupos étnicos, vamos a verlos ligados a temas de la música, del lenguaje, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver a los economistas preocupados por la parte que tiene que ver con la producción y distribución de bienes. Entonces, un economista estudia la sociedad, pero en un sentido de producción y distribución de bienes y la satisfacción de necesidades dentro de la sociedad, ¿verdad? Un psicólogo parte mucho del psicoanálisis, de elementos del pasado de repente que pueden afectar la forma en la que se interpreta el mundo, y bueno, etcétera, etcétera. El punto que quiero llegar es que si bien la sociología tiene como objeto de estudio la sociedad, lo que la diferencia de las otras disciplinas es la perspectiva que tiene. Por tanto, existe una perspectiva sociológica. Vamos a poner un pequeño ejemplo para tratar de ilustrar esta explicación. Por ejemplo, si hay una señora que compra un vestido y a esa misma señora del otro lado de la calle le está viendo un economista, un antropólogo y un sociólogo, esa compra del vestido para estos tres individuos puede ser desde sus disciplinas vista desde perspectivas diferentes. Entonces, para un economista puede estar pensando, esa señora compró un vestido con una tela que en la actualidad está siendo subsidiada por el gobierno para incentivar la producción de algodón en alguna parte del país, por ejemplo. Y empieza a pensar, le está yendo bien a los algodoneros, va a haber una exportación de vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente el economista, desde su perspectiva, que tiene que ver con la producción y distribución de bienes, va a analizar de cierta manera la compra de un vestido. Mientras tanto, el antropólogo va a ver o va a analizar de repente la cultura del grupo al cual pertenece la señora y qué representa dentro de ese grupo ese vestido, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algo bastante interesante, ¿verdad? Y es el tema de que el sociólogo, si bien es cierto, también necesita y utiliza y se auxilia de estos estudios, tal vez de la antropología, tal vez de la economía, se interesa bastante por las redes de interdependencia. Entonces, le interesan los símbolos, le interesa la cultura, le interesa de repente los lazos de poder que se generan por las estructuras económicas, pero al sociólogo lo que le interesa son las redes de interdependencia que se generan dentro de estas dinámicas sociales y que se generan a partir y dentro de las estructuras. Entonces, un sociólogo, como decía Bauman, el trabajo del sociólogo es ver cómo las acciones de unos afectan a otros, ¿verdad? Bauman, parafraseando a Bauman, decía que esa es la labor, ese es el trabajo del sociólogo, estudiar cómo es que las acciones de un individuo afectan al total de la sociedad. Porque al vivir en sociedad, las acciones de un individuo terminan afectando a los otros individuos. Entonces, hay ciertas patologías sociales, ¿verdad?
por ejemplo, si nosotros estudiamos el tema del alcoholismo, si bien es cierto, el alcoholismo es una enfermedad progresiva, altamente adictiva, donde las personas caen en un vicio bastante complicado de superar y podríamos decir que es muy individual, pero cuando un alcohólico se enferma al punto de que no puede controlarse y tiene acceso a un automóvil, termina matando a otra familia, este mismo alcohólico termina destruyendo su propia familia, termina ejerciendo violencia contra los niños, termina separando, fragmentando su propia familia y muy probablemente estos niños que crezcan en esa familia desintegrada van a replicar estos patrones de comportamiento del padre y muy probablemente al afectar otros grupos, a otro niño, de repente el hijo del muchacho alcohólico donde hay alcohol, pues le enseña a beber al niño de al lado que no conocía el alcohol y termina convirtiéndose en alcohólico. Entonces, en pocas palabras, la perspectiva sociológica lo que busca son las redes de interdependencia que se ejercen dentro de las estructuras sociales. Estas estructuras sociales parten de lo más básico que puede ser la familia, como grupo fundamental, elemental dentro de la sociedad, hasta pequeñas pandillas, pandillas organizadas, digamos que barras, partidos políticos, instituciones públicas y privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo del sociólogo es ver cómo esas acciones de unos afectan a las acciones del otro. Hay dentro de los precursores, hay un documento que en su momento ustedes van a leer como parte de la asignatura, se habla de los precursores de la sociología. Uno de esos grandes precursores es Durkheim. Durkheim hace un estudio de lo que podría ser uno de los hechos sociales más íntimos, que se le podría decir el suicidio. Es decir, normalmente el suicidio se hace en una profunda soledad, se hace en la profunda intimidad del yo. Es decir, me aparto, me alejo y decido morir. El tema del suicidio es un tema bastante complejo y dice Durkheim, bueno, yo lo podría estudiar desde los componentes psicológicos y de los componentes biológicos. El tema es que si fuera componentes psicológicos a nivel neuronal de los seres humanos o a nivel químico en la parte cerebral o la parte biológica, todos los grupos sociales tendrían tasas de suicidio bastante similares. Pero Durkheim empieza a ver patrones donde las sociedades más comunitarias tendían a tener menores tasas de suicidio, mientras que las sociedades donde se promovía el individualismo, las tasas de suicidio eran bastante elevadas. Y él empieza a hacer una revisión, por ejemplo, de las cuestiones religiosas, que es algo que muchas veces nos rebasa, y la religión es algo a lo que nosotros somos arrojados. Es decir, nosotros de niños nos llevan, el que es católico lo bautizan, cuando ni siquiera sabe hablar, ni siquiera entiende lo que está pasando, lo bautizan y de repente es un nuevo católico. Y va creciendo con ese niño y se convierte en un adulto. Y haciendo análisis de, por ejemplo, el catolicismo, lo que dice lo que dice Durkheim, es que los católicos generan lazos fuertes dentro de las comunidades y que estos lazos fuertes impiden que el individuo, a pesar que, por ejemplo, se puede quedar sin familia, puede divorciarse, puede tener bastantes reveses en su vida o puede quedarse sin trabajo, ¿verdad? Pero existe una comunidad que lo apoya, que le da soporte. Entonces, esto hace que el individuo, a pesar de que a nivel individual pueda fracasar, pueda caer, pueda tener una situación compleja, él no decida morir. Mientras que en sociedades donde el individuo es más libre, pero a la vez acompañado, digamos, de esa libertad, va a responsabilizarse de manera plena de sus obligaciones como ser humano. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que en estas sociedades donde existen este tipo, digamos, de individualismos, la soledad impera. Entonces,
al tener tanta soledad y no tener una red de apoyo, los seres humanos muchas veces deciden suicidarse. Entonces, recuerdo que cuando en la maestría leímos a Durkheim y llegamos al punto de entender que muchas veces el suicidio tiene mucho que ver con la soledad y que muchos de estos suicidios son hombres que viéndose solitarios y viéndose que su rol como proveedores, que su rol como padres, que su rol como dentro de los grupos sociales a los cuales pertenece ha desaparecido ese rol, en su soledad ellos deciden morir, ¿verdad? Y recuerdo también reflexionar sobre la importancia de que nosotros podamos crear redes de apoyo dentro de las comunidades, ya sea estudiantiles, ya sea familiares, para conservar la vida, que al final es el bien más importante, ¿verdad? Entonces, ahora sí, va haciendo y resumiendo un poco. Dijimos, ¿verdad?, que la sociología no es para, digamos, transformar el mundo, aunque sí muchos de los sociólogos cuando empiezan a estudiar y se emocionan y quieren eliminar el racismo, el machismo, el clasismo, pero en realidad cuando ya empiezan a estudiar pues sociología, pues se dan cuenta que no necesariamente va por ahí, ¿verdad? Si bien es cierto, es un elemento importante que puede ser utilizado para eso, pero la sociología tiene otras cuestiones. Lo otro que aunque el objeto de estudio es la sociedad, no se puede decir que la sociología es que la sociología tiene por objeto de estudio la sociedad, sí es cierto, pero no es la única disciplina que se encarga de estudiar la sociedad, porque existen otras disciplinas que también estudian la sociedad. Lo que la diferencia de las otras disciplinas es la perspectiva que se puede tener, digamos, en relación de una disciplina a otra. Esta diferencia se le conoce como la perspectiva sociológica. ¿Cuál es la perspectiva sociológica? Las redes de interdependencias y dentro de las estructuras sociales, ¿verdad? Y citamos a Bauman, y Bauman decía, o parafraseado, Bauman decía que el trabajo del sociólogo es ver cómo las acciones de unos afectan a los otros. También hicimos mención de Durkheim, que hace el estudio del suicidio y es uno de estos precursores, ¿verdad?, que empieza a ver la importancia de que nosotros veamos y estudiemos las redes sociales, las redes de interdependencia social y las estructuras, ¿verdad? Entonces, para concluir, el sociólogo busca separarse del sentido común. Entonces, la sociedad nos da muchas certezas, nos da muchas verdades, pero estas verdades muchas veces están endulzadas, muchas veces están llenas de mentiras y llenas de interpretaciones equivocadas. Entonces, cuando el sociólogo busca desde la perspectiva sociológica hacer una descripción de una red de interdependencia, cuando busca hacer una explicación de cómo una acción afecta a la otra y cómo este grupo está siendo afectado por este grupo, o cómo este individuo puede generar ciertas conductas en el resto de los individuos, lo que busca de cierta manera es alejarnos del sentido común y decir, ¿saben qué? Esto está sucediendo por esto, pero no solamente desde una interpretación que podría ser muy subjetiva, sino que lo que busca es dar pruebas, pero no solamente pruebas en un sentido fenomenológico, es decir, yendo a los individuos, que si bien es cierto, no es la perspectiva de un solo individuo o es la interpretación de un solo individuo, sino que lo que busca es tener una gran cantidad de datos que puedan ser analizados y poder, digamos, dar una explicación sólida sobre este tipo de situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Entonces muchas veces el sociólogo termina siendo este personaje incómodo que destruye de cierta manera
verdades que se nos fueron impuestas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que se entienden por correctas por ser antiguas. Y no todo lo antiguo es correcto y tampoco es verdadero. Entonces se busca hacer una destrucción de estas verdades para construir cosas nuevas. Este proceso destructivo de ese sentido común heredado, que muchas veces es dañino para las instituciones y para la sociedad, es parte de la labor de un sociólogo, ¿verdad? Y de cierta manera decirnos a nosotros mismos como individuos y a nosotros mismos como sociedades que somos más de lo que asumimos, somos más de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos, podemos hacer las cosas diferentes. Si nosotros entendemos cómo funcionan estas redes de interdependencia, cómo logramos hacer una descripción de las estructuras sociales, nosotros podemos saber en qué lugar actuar, cuál es el punto que debemos de tocar, cuál es el personaje que está influenciando a los demás, o por lo menos no ser parte del cáncer social o de las situaciones que están afectando a esta gran cantidad de individuos. Y como les decía, recordemos, la sociología en sí no tiene una moralidad como tal, es una herramienta conceptual que puede ser utilizada para el bien o puede ser utilizada para el mal. Eso depende de quien lo estudie, eso depende de quien en el ejercicio de la profesión, qué es lo que se busca hacer con el estudio de la sociología, ¿verdad? Y bueno, en esta primera parte ya lo vimos, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que surge la sociología? La sociología surge en estos grandes cambios que generan dos eventos históricos importantes, que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En clases como Historia de Honduras, también en filosofía, se ven algunos de estos cambios. Vamos a hacer una explicación muy breve de estos cambios. La Revolución Industrial nos da un cambio bastante fuerte en un tema económico. ¿Por qué? Porque pasamos de un sistema feudal a un sistema capitalista, que significa que antes de la Revolución Industrial la riqueza estaba muy ligada a la tierra, estaba muy ligada a la producción agrícola, por ejemplo, y los señores feudales tenían campesinos que trabajaban para ellos, y lo que determinaba que alguien fuera rico o no era la cantidad de tierra y la cantidad de personas, digamos, que trabajaban para ellos. Sin embargo, la revolución industrial liga o hace genera un cambio en el cual es la tecnología y es la introducción de la gran industria, la maquinaria, que va a generar la producción en masa de zapatos, de tela, y de todo tipo de insumos, y esto hace que se necesiten a los trabajadores que en su momento eran campesinos y se vuelvan proletarios, como los bautiza o los menciona Carlos Marx. Entonces, dejan de estar en el campo y pasan a estar en la industria, en la gran industria. Entonces, esto genera una gran migración del campo a la ciudad y las ciudades se empiezan a llenar. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, las empresas, si bien es cierto, tenían una gran cantidad de demanda laboral, pero una vez que estaban llenas, estas empresas se generaba desempleo? Es decir, llegaba un campesino, de repente no lograba encontrar un trabajo, este campesino podía terminar de mendigo, podía terminar robando, en el caso de las mujeres también, podía terminar en la prostitución, por ejemplo, y las ciudades, que en sus momentos sí eran grandes, pero al incluir la industria empiezan a recibir un gran flujo de personas de diferentes, del campo principalmente. Entonces empiezan a llenarse, a sobrepoblarse, y problemas sociales que antes no existían empiezan a existir. Y la Revolución Francesa, como un cambio en la perspectiva de dónde emana el poder, donde es decapitado el rey de Francia, e incluso nuestro himno, ¿verdad? Hace mención de esto, ¿verdad? De que era Francia la libre y la heroica, que de siglos
dormía y que despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton, ¿verdad? Pero nuestro himno incluso hace mención de la Revolución Francesa, pero estos cambios sociales que se van dando en los términos económicos y en términos políticos religiosos terminan generando una necesidad de estudiar a la sociología, o de estudiar la sociedad y estructurar una ciencia que busque explicar estos cambios y dar soluciones principalmente a los gobernantes para entender qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor. Bueno, estimados estudiantes, un gusto poder haber compartido esta pequeña videoclase. Yo espero que puedan aprovecharla, ¿verdad? Les recomiendo la lectura de los precursores, los inicios de la sociología y los precursores de la sociología para complementar la videoclase, o más bien la videoclase es la que complementa la lectura, ¿verdad? Entonces, un gusto y feliz jornada. Saludos.